un gusto saludarlos. Nosotros estamos aquí muy alegres de tenerlos. Vamos a dar una plática sobre lo que es el embarazo, bueno, los inicios del embarazo. Vamos a tocar puntos muy importantes sobre este tema, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Somos parte del equipo de la Clínica Médica Vivir Bien. Yo soy Fabiola Álvarez, soy licenciada en nutrición. También tengo una carrera técnica en cosmetología y especialista en medicina estética. Y aquí está mi compañera, la doctora. Hola Fabi, ¿cómo estás? Gracias. Qué bueno, gracias por pues, compartir este momento conmigo y me presento. Yo soy María Fernanda Amariz, soy médico, especialista en obesidad y comorbilidades, o sea, las enfermedades relacionadas con la obesidad. Y también tengo estudios en medicina del estilo de vida. Entonces, pues me da mucho gusto estar aquí y poder hablar de estos temas tan importantes que, bueno, afectan mucho en cuanto a la salud, sí, de la mujer antes del embarazo, ¿no? Durante el embarazo y después del embarazo, y bueno, de diferentes formas. Y creo que dice mucho también de la salud pública, de la salud de las personas, porque pues depende de la salud materna, que el bebé, ya sea niña o niño, pues tenga mucha salud, ¿verdad? Entonces, como hay diferentes etapas, entonces, ¿qué te parece si comenzamos a hablar un poquito de, pues, antes de quedar embarazadas las mujeres, qué cuidados deberían tener? Sí, claro. Mira, esto es bien importante porque normalmente cuando empiezan un embarazo empiezan como a tener cambios de estilo de vida, justamente porque quieren como que su embarazo esté bien y que el bebé nazca bien, ¿no? Pero para eso se tienen que preparar. Entonces, bueno, el cambio que pueden darle desde como la preparación o como el planeamiento de tener como el embarazo, pues ahí empieza como el cambios de vida o estilos de vida, de alimentación y que ejercicios, pero ahí sí la sugerencia es que puedan ir con un especialista, ¿no? En este caso con una doctora, con un nutriólogo, que podamos ayudarles en este proceso. Porque tanto un peso bajo de la mamá o el incremento de peso de la mamá, pues obviamente va a afectar a los dos, ¿no? Sí. El bebé puede nacer con bajo peso o con problemas de alguna complicación que sea en el embarazo. La mamá puede como generar algunas enfermedades, como lo que se ha visto, ¿no? Diabetes gestacional, hipertensión, problemas como por ejemplo dolores de cabeza, preguntan mucho, es que se me hinchan mucho los pies. Pues esto ayudaría con el cambio de estilo de vida que antes de que se embaracen puedan tener para que obviamente su embarazo sea lo mejor sano que se pueda, ¿no? O sea que hay que identificar como las deficiencias nutricionales que puedan tener antes del embarazo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y esto, te digo, lo más importante es que sí puedan como asistir con un especialista que nos ayude con esto, ¿no? Sí. Y este proceso lo lleven, obviamente, dando seguimiento hasta el término de su embarazo. Sí. Sí, tienes toda la razón, porque igual dependiendo del peso de la mujer y su índice de masa corporal, que es lo que se calcula con el peso y la estatura, ¿no? De la persona, y mucho de eso depende también la ganancia del peso que puedas tener durante el embarazo. Sí, por supuesto. Es que, ¿sabes qué pasa? Que muchos mitos, ¿no? Que normalmente les dicen a las mamás, es que tienes que comer por dos. Sí, es realidad, o sea, tiene que comer por dos, pero suficiente, que sea con un peso sano, que sea una alimentación sana, que tomen agüita, que de alguna manera, claro, las que se pueda, pues que hagan actividad física. Hay muchos, no sé, ejercicios que son convenientes para las que están embarazadas, ¿no? Incluso hasta los últimos meses de su embarazo pueden todavía realizar actividad física. Y te digo, esto, vaya, sería lo ideal que antes de que estuvieran embarazadas, que estén planeando como embarazarse, cambiar estos estilos de vida y cuando ya se embaracen, pues seguir así, o sea, hasta sí. que... De hecho, una de las recomendaciones durante el embarazo para hacer la actividad física es que, pues, la mamá ya haya comenzado a hacer actividad física, o sea, regular, desde antes. Sí, entonces tienes toda la razón, creo que hay que comenzar. Y bueno, en el caso de mis pacientes que son pues, personas con obesidad, pues requieren incluso también de ciertas
sí actividad física, pero se necesita un poquito más de atención con la cantidad del ácido fólico. Entonces creo que eso también es importante comentarlo porque es una, si desde hay que comenzar una suplementación incluso antes de estar embarazada para disminuir el riesgo de las pues malformaciones fetales, que el bebé pueda tener algún problemita y una mayor cantidad. Entonces esto es importante todo lo que has comentado. Incluso, bueno, fuera de los cambios del estilo de vida que se deben hacer, que son muy importantes, pues también hay que tener mucho cuidado con las enfermedades que puedo tener yo antes de estar embarazada. Entonces, porque lo ideal sería que una persona pues estuviera sana, pero no todos están sanos, todas están sanas. Entonces pueden ya tener diabetes, pueden ya tener hipertensión, pueden ya tener hipotiroidismo. Entonces es muy importante de que, bueno, las que nos están viendo, si desean tener un primer embarazo o un segundo embarazo o tercero o el número que deseen, pues sí puedan tener ciertas evaluaciones, como comentabas, por parte de nutrición, pero también de la parte médica. ¿Por qué? Porque son enfermedades que hay que diagnosticar y que controlar antes de quedar embarazada. Pero ¿qué hay que hacer para esto, no? ¿Cómo sé yo si debo tratarlo o no? Pues primero hay que identificar si existe. Entonces, hacerme estudios, si tengo problemas con la glucosa, si tengo problemas con mi peso, ¿no? Porque es importante, ¿no? El peso también, sí, la ganancia del peso se va a predisponer por el índice de masa corporal durante el embarazo, pero también después del parto, pues también si ganas más de lo que debes, pues te vas a quedar con ese peso, ¿no? Pero entonces el peso, evaluación de la glucosa y la evaluación de la presión arterial, que pueden traer muchas complicaciones, y si la mujer, por ejemplo, que le vayan a hacer cesárea, entonces pues va a tener un riesgo elevado en la cirugía. Entonces todo esto hay que identificarlo si existe antes del embarazo, controlarlo y ya es para que no tengamos complicaciones con el bebé. ¿Por qué? Pues, ¿cómo podría? Ahora, si yo identifico que tengo este problema, bueno, resulta que tengo diabetes. Sí, dado que recién diagnóstico o que yo ya sepa. Bueno, pues se recomienda que la hemoglobina glucosilada, que es un estudio que se hace y que mide la glucosa cada durante los últimos 3 meses, un promedio, pues debe estar en por lo menos 6.5%, y que sea idealmente menor de 6%. Y la presión arterial, se ha visto que los bebés se desarrollan de una mejor forma con la presión estando entre alrededor de 110 y 70. Esto puede sonar que es muy bajo para muchas, pero este es el nivel de presión arterial ideal para que el bebé pueda desarrollarse. Entonces, por eso pues es importante conocerlo y controlar las enfermedades. Ahora, si la mamá también pues tuviera obesidad, pues idealmente o la futura mamá tuviera obesidad, idealmente que tuviera una pérdida de peso entre el 5 y el 10%, porque puede pasarles que quieran quedar embarazadas y no puedan, y es debido a que la obesidad aumenta mucho la infertilidad. Entonces, por cada porcentaje de índice de masa corporal, que debe ser obesidades por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado, entonces esto va a significar que va a haber un mayor porcentaje de riesgo de infertilidad en las mujeres. Entonces, puede ser que no se puedan quedar embarazadas o que puedan tener amenazas de aborto, o que puedan tener parto pretérmino, que el bebé pueda salir prematuro, que puedan tener complicaciones como diabetes gestacional, ¿no? Entonces, esto va a ser muy, muy importante de identificarlo y tratarlo antes del embarazo. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ya durante el embarazo hay cambios que pues son normales en el cuerpo, claro, porque el cuerpo se ajusta a un nuevo huésped, ¿no? Sí, exacto. O sea, las hormonas están como todas disparadas, sí, ¿no? Y entonces empieza como esto de la mamá que está como ansiosa, sí, como de y entonces come más, y entonces aparte le dicen. Sí, total. Entonces justo entre las hormonas
y entre que, bueno, es mayor espacio, mayor volumen de sangre, mayor cambios en el corazón, que como que trabaja un poquito más y esto se llama gasto cardíaco, entonces aumenta mucho para que vaya suficiente nutrientes al cuerpo, a las nuevas estructuras que se están creando, al nuevo bebé. Entonces otros cambios que hay también son pues la parte respiratoria, pues si se ocupa más espacio en el abdomen y en el tórax, pues no se van a poder expandir muy bien los pulmones, entonces las pobres mamás también están muy cansadas, también pueden tener hinchazón en las piernas, pueden tener inestabilidad emocional por el cambio de las hormonas, retienen líquidos, ¿no? La función renal también puede cambiar. Y estos cambios en el corazón y en los riñones pueden durar hasta 6 y 12 semanas después de que nace el bebé en regresar a la normalidad. Entonces, realmente el cuerpo está pasando por muchos cambios que son naturales, pero que pues generan a la mamá pues riesgos también, porque también hay mayor insulina. Y la insulina normalmente es una hormona que nuestro propio cuerpo produce para controlar los niveles de glucosa. Pero como hay más de todo, más volumen, más cuerpo que nutrir, por así decirlo, se requiere más insulina. Y bueno, se generan cambios que hacen que los triglicéridos aumenten, que el colesterol aumente, entonces es un riesgo, la mami está en un riesgo, por así decirlo, de tener enfermedades como diabetes, hipertensión, que pueden perdurar hasta después del embarazo. Entonces, imagínate que ya se complique con una enfermedad persistente. Sí, claro, o sea, de esto se puede desarrollar hasta el fin de su vida, ¿no? O sea, finalmente se puede quedar como esta parte de la diabetes, que es lo que se desarrolla, o la hipertensión. Entonces, sí se tienen que cuidar. Hablando un poquito de esto del peso ideal, por ejemplo, ya ves que pues obviamente conforme va pasando el embarazo, pues va creciendo la pancita, obviamente. Y entonces la mamá empieza a ganar peso. Entonces lo ideal es que ganara peso de acuerdo a la etapa del embarazo. Normalmente cada mes se sube aproximadamente, que sería lo ideal, 500 gramos, más o menos, ¿no? Ya pasando el primer trimestre, a lo mejor se va ganando como el kilo, ¿no? Entonces, la verdad es que cada persona es diferente. Entonces, hay que valorar a las mamitas, en este caso, para ver cuál es lo ideal en su embarazo, dependiendo del peso en el que inició, para obviamente... Y no todas saben, ¿no? Exactamente, porque, como te digo, pues como hay muchos mitos, hay muchas cosas que les dicen, entonces hay gente que sí lo sigue, ¿no? Entonces lo ideal es que de verdad visiten un especialista para que los vaya guiando conforme va pasando el embarazo y no tengan complicaciones. Perdón, no. Entonces, ¿cómo podría verse esto de consulta para que en una consulta de nutrición, por ejemplo, para que ellas ganaran el peso adecuado? Mira, obviamente tendremos que hacer una valoración, ¿no? Checar todo ver en qué peso está iniciando, cómo son sus hábitos de alimentación, su estilo de vida, y saber la parte de los nutrientes, porque hay veces que tienen déficit de esos nutrientes, ¿no? Y entonces necesitamos como compensarlo. Normalmente los nutrientes que son más esenciales o más importantes para el embarazo son calcio, hierro y ácido fólico, que es el que normalmente mandan todos. Claro. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta que sí necesitamos que hay una valoración para que la mamá llegue al término del embarazo con la mejor nutrición posible, para que obviamente el bebé tenga su desarrollo normal. Hay muchos alimentos que vamos a obviamente incluir para que podamos compensar en estos nutrientes. Hay muchos alimentos, normalmente los que mandamos más seguido son las frutas y las verduras, que son las que tienen estos nutrientes, ¿no? Pero bueno, pues hay, por ejemplo, tenemos que hacer igual una evaluación para saber cuál sería la recomendación en cuanto a dieta para que la manejara la sí. Y depende del gusto de la madre, también las actividades, lo que pueda comprar, lo que no le guste, todo eso sí lo tenemos que valorar. Perdón, tenemos una pregunta. Claro, sí. Nos preguntan que durante todo su embarazo ha tenido náuseas, que qué sería bueno para que evitar esas náuseas. ¿Quieres? Sí. Adelante. Sí.
las náuseas obviamente es algo normal por los cambios que está teniendo la mamá, ¿no? Obviamente, como les comentábamos la doctora y yo, pues son hormonas que están ahí como revolviendo. Puede ser que con comer algo, por ejemplo algo dulce, por ejemplo la fruta ayudaría bastante con las náuseas, tomar agüita. El hielo también ayudaría un poco también como a bajar esa, Sí, como esa sensación de igual también hay opciones más naturales, o sea, también digo, más naturales que medicamentos que puedan quitar las náuseas y más seguros como son el té de jengibre. Es muy seguro en el embarazo, entonces solamente, o sea, como los sobrecitos, así diferentes de manzanilla, los puedes usar, puedes tomarlo varias veces al día, si le quieres poner un poquito de limón, también puede ser lo ideal para que puedas tomar tu tecito y te vaya a ayudar. Lo puedes tomar frío, lo puedes tomar caliente. Ahora, para las náuseas también lo que podría ser beneficioso es que, bueno, entre las náuseas y el reflujo, que puede ser un poquito ahí como que confusor, tener en vez de 3 comidas al día, que se puedan tener entonces comidas principales, pero no tan grandes y que sean o sea, pequeñas y varias veces unas 5 comidas al día para que pues pueda ir disminuyendo. De todas formas, como nos decía Fabi, nuestra nutrióloga, ella pues también hay que estar, o sea, es esperado que se tengan las náuseas y a partir de pues el segundo trimestre ya va a empezar a disminuir un poco más, debido a que sí tiene muchas causas hormonales que se van a ir estabilizando a lo largo de tu embarazo. Gracias. Bien, entonces, bueno, creo que estábamos por la parte de las estrategias de la alimentación durante el embarazo, ¿verdad? Sí, bueno, como les estábamos comentando, pues esta parte es importante porque así vamos a valorar los nutrientes que son como más necesarios, esenciales, exactamente. Y por ejemplo, Fabi, que mencionaste el calcio. ¿Qué alimentos podrían tener un poquito de calcio para que las mamis pudieran, además de los suplementos, pudieran también enfocarse en ellos? Sí, como tú lo dijiste, que los suplementos son muy importantes, porque también aparte de los alimentos hay unos que no les gusta y hay unos que no quieren comer porque les da náusea, cosas así. Los suplementos es algo que obviamente complementaría, ¿no? Pero entre los alimentos que nos ayudan con el calcio puede ser, por ejemplo, los lácteos. Que bueno, que los lácteos también se enfocan un poquito que se puedan inflamar, ¿no? Pero bueno, puede haber como alternativas. Están los lácteos, están deslactosados tal vez. Pueden tomar deslactosados, claro, por supuesto. Pueden también en algunos cereales como la avena, como el cereal, el trigo, las tortillas, tienen mucho calcio. Hay algunas verduras como por ejemplo la calabaza, la zanahoria, tienen bastante calcio. O sea que no hay excusa para no comer las verduras, tienen todo. Sí, tienen todo. En todos lados podemos encontrar el calcio. O sea que si no les gustan ciertas cosas, pues hay otras que pueden como sustituirlo, ¿no? Sí. En el caso, por ejemplo, del ácido fólico, el ácido fólico se encuentra igual en muchas frutas, en muchas verduras, pero también se encuentra en la carne, también se encuentra en la... Hay alimentos que ya están fortificados, ¿no? Que tienen en su contenido estas vitaminas y minerales. Sí, que también, como te digo, puede ser un complemento hacia lo que es la parte de su alimentación. Y ayudaría bastante. O sea que es más sencillo, ¿no? Sí, claro. Sí. Y en la parte de la actividad física, Fabi, ¿cuál crees que puede ser algunas recomendaciones para que se tengan un poco de movimiento? En este caso, por ejemplo, también debe de ver como el periodo del embarazo, ¿no? Porque empezando mejor el embarazo pueden hacer más actividad porque todavía no tienen ese peso ganado, ¿no? Claro. Pero hay muchas alternativas. Por ejemplo, la natación, hay justamente programas o actividad con la natación que puede ser justamente para las embarazadas y es una actividad bastante completa porque ayudaría mucho a justamente mantener un peso ideal, a la circulación. Las mamitas sufren mucho de la circulación, entonces ayudaría mucho esta parte, ayudaría mucho a quitarse el estrés, a ayudar un poco como también al descanso. Esa es una de las alternativas. Otra puede ser la yoga, por ejemplo. También hay muchos programas que tienen esta finalidad con las mujeres embarazadas que también ayudaría mucho bastante con
sí, te digo, hay programas que justamente se enfocan en las mujeres embarazadas, entonces creo que son las alternativas como tú dices, más seguras, que no hay un riesgo y que obviamente nos ayudarían con el proceso del embarazo, Sí. ¿no? De todas formas, creo que cada mujer puede tener un embarazo diferente, Sí, entonces pues si hay algún riesgo en el embarazo es importante que acudan con su especialista, con su ginecólogo o ginecóloga y le pregunten si es posible para ustedes que puedan hacer algo de actividad física para poder prevenir las enfermedades, ayudar a una ganancia de peso saludable. Entonces, fuera de eso, creo que las que comentaste creo que son muy seguras y que las pueden hacer incluso en casa. Sí, claro. Tal vez si no tienen mucho tiempo o si no tienen, pues a veces es caro, ¿no? Ir al gimnasio o a las clases, entonces en casa lo puedan hacer, eso me parece muy importante. Hay otra duda, perdón. Sí. ¿Qué puedo hacer si tengo estreñimiento y estoy en los últimos meses de mi embarazo? Sí, es algo muy común. Por la progesterona hay cambios en la motilidad intestinal, es decir, en los movimientos del intestino. Entonces pasa mucho que la presión, ¿no?, que sienten las mamis en el abdomen y que puede lentecer un poquito más el intestino. Pues alimentos altos en fibra. Altos en fibra, mucha agua, eso sí, hay que tomar bastante agua. Ok, sí, también. El hacer un poquito de actividad física, a lo mejor no pueden ir a nadar, no pueden ir con la yoga, pero sí caminar sería como bastante favorable para que pudieran como mover el intestino y tuvieran como más movilidad en ese aspecto, ¿no? O sea, alimentos que tengan alto contenido de fibra ayudaría bastante con esta parte. Estos son verduras, frutas y frijoles, lentejas. Las leguminosas, los cereales integrales, por ejemplo, la avena, el amaranto ayudarían con este proceso. Entonces, eso es como lo que podemos aconsejar a los principales para que se pueda mover un poquito el intestino. Sí, así que ayudarle un poquito a Gracias. que tenga más movimiento. Bien, y en la parte también, la alimentación es muy importante, la actividad física es muy importante, el consumo de agua, pero también pueden tener un poquito de problema con el descanso. Entonces, durante el embarazo puede ser que por la pancita tengan problemas para dormir. Entonces, las recomendaciones en general para las personas adultas son de entre 7 y 8 horas de sueño. Esto para que el cuerpo pues, pueda controlar muy bien sus hormonas, su presión arterial, el crecimiento del bebé, el desarrollo pues, y cognitivo de la mamá también. Entonces, prepararse, porque no debe ser fácil cargar, ¿no?, que son hasta 12 kilos adicionales que pueden, por decir un número, pero incluso pueden ser más. Imagínate una mami con embarazo gemelar, entonces deben terminar muy cansadas. Sin embargo, por la posición, digamos como una posición que podría ayudarles a ellas a tener un poquito más de descanso, es ponerse sobre su lado izquierdo en la cama. Entonces, y pueden usar almohadas para acomodarse un poquito mejor, pero idealmente del lado izquierdo. También pueden poner almohadas, no tal vez en la espalda, pero también entre las piernas, para que tengan una posición más cómoda, o debajo de la pancita del lado izquierdo para que puedan tener un poquito más de soporte. Esto es importante, y elevar las piernas para tratar la hinchazón que puedan tener, intercambiar las piernas, y esto les va a ayudar mucho a sentirse también mucho más ligeras, porque pues sí es un cambio. Sí, es cambiar, sí, claro. O sea, cargar un peso, como tú decías, que obviamente no es un peso en el que ellas estén acostumbradas a cargar. Estamos hablando de mínimo 9 kilos, entonces que no son de su peso. Ahorita que hablas un poco del descanso, también ayudaría un poco la parte de acudir, por ejemplo, a este tipo de terapias que son como de masaje, ¿no? Hay un masaje que se llama para las embarazadas justamente, que es un masaje antiestrés prenatal, que ayudaría mucho con la parte de, por ejemplo, que si hay contracturas, porque obviamente estamos cargando la pancita, en la espalda les duele
muchísimo, tienen dolores por todos lados, se les hinchan mucho sus pies, entonces la terapia les ayudaría mucho justamente a la circulación, a que se sintieran más ligeras de la hinchazón de los pies, por ejemplo, la circulación fluiría más, las contracturas de la espalda disminuirían, entonces eso les ayudaría mucho más a su descanso. Entonces, ¿Y cuánto tiempo tardas en hacer estas terapias? No, es poquito tiempo, la verdad es que también dependiendo obviamente de la dolencia de la mamá, ¿no? A lo mejor tiene nada más como en su espalda, entonces se le daría como ese tratamiento. Pero aproximadamente nos tardamos, que sería como 45, una hora más o menos. Y debe ser muy relajante. Y debe ser muy relajante, de verdad, porque salen así como de, bueno, ya siento menos pesada la espalda, o que ya les duela menos, y es un descanso para ellas, sería como algo que podamos recomendar. No, y podría ser un excelente regalo de Día de las Madres. Bueno, sí, claro, si les quieren regalar eso, estaría como bastante genial, de verdad, les ayudaría muchísimo por las dolencias y por la parte pues, de lo que tienen ellas como síntomas, ¿no? Sí. Entonces, pues ayudaría bastante. Como consejo, les damos eso. Como regalo pueden dar eso. Y queda bien. Y queda bien, Sí, súper relajadas totalmente. y Puede ser también un autorregalo, ¿no? O sea, Sí, esto claro. no tiene que venir de alguien más. Sí, no, Ahí no. podemos darnos nuestro tiempo, no hay ningún problema. Bien, y fíjate, también la hinchazón, lo que estábamos comentando, es parte del peso que se gana, hay mucho más volumen de sangre, pero también hay que ser, ¿no?, objetivas, también hay ganancia de un poquito de grasa en las mamás, que puede persistir por diferente cantidad de tiempo, depende de los cambios que se hagan, incluso después de que el bebé ya nazca. Entonces, pues bueno, una de las recomendaciones que se hace por esto mismo es que la mamá gane una cierta cantidad de peso recomendada para su peso y su estatura antes del embarazo, ¿no? Esto va a ayudar mucho a que cuando ya nazca el bebé, pues no nos quedemos con tanto peso. Los cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Pero en mi parte, digamos, como médica, sí se usan medicamentos normalmente en personas no embarazadas para ayudarles a perder peso, ¿verdad? Sin embargo, una vez que se tiene el bebé, y lo ideal no es que se tenga esta intervención farmacológica luego, ¿no? Porque como les comentaba, pues bueno, los cambios que hay en la parte renal, en la parte respiratoria, en la parte cardiovascular, pues duran hasta 6 y 12 semanas, incluso mucho más, en retornar a como estaba antes. Entonces nos esperamos unos cuantos meses en la parte farmacológica, no significa de que no podamos tener un tratamiento para pérdida de peso, que como apoyándonos en la lactancia materna, que esto ayuda a perder alrededor de unos 3 kilos. Entonces, pues mientras la mami esté lactando, pues necesita tener, en vez de restringir la alimentación, pues no podemos, ¿verdad?, como restringirle demasiado. Pero cuéntame un poquito, Fabi, cómo le puedes apoyar tú de las pacientes para que una vez que ya tengan a su bebé, pues puedan perder peso. Mira, bueno, en esta parte, como tú decías, sí es importante que lleguen a un peso ideal, ¿no? O sea, que durante todo el proceso del embarazo tengan el peso más adecuado, ¿no? Y que vayan subiendo de acuerdo a cada etapa del embarazo. Entonces, bueno, para que cuando termine ya y nazca el bebé, pues tengan un peso que a lo mejor, bueno, que les queden 2 kilos, 3 kilos, bueno, pues no hay ya yo no sería tanto problema. Pero, sin embargo, obviamente, siguiendo con una alimentación sana, siguiendo con los hábitos alimenticios o con la toma de agua o cosas así, podemos como más o menos establecerlo. Sin embargo, hay también tratamientos o terapias que podemos dar para a lo mejor desinflamar, porque normalmente quedan como muy inflamaditas de su vientre, quedan muy hinchadas de sus pies también. Entonces podemos ayudar con terapias, en este caso sería una terapia de radiofrecuencia. Ok, ¿y cómo es esa? La radiofrecuencia es algo de calo, ayudaría mucho a que, en este caso, el calor penetre lo que son las capitas de la piel para que lleguen a lo que es la parte de los fibroblastos. Los fibroblastos son células que activan mucho lo que es las
de colágeno y elastina, entonces recuperarían mucho la parte de la firmeza y aparte la desinflamación ayudaría bastante. Como tal, esta terapia no bajaría tanto de peso, más bien los hábitos alimenticios serían los ideales, los principales para bajar de peso, pero en el caso como más estético podríamos ayudar con este tipo de terapias. Entonces no sería lo principal, pero totalmente podría ayudarles a recuperar su peso pre-embarazo, ¿no? Exactamente, sí, Okay. sí, sería como lo más adecuado, lo más recomendable. Y en la parte de la actividad física, Pues mira, ahí también, porque depende también si llegaron a, que ya tuvieron el bebé y fue parto normal, pues se recuperan inmediatamente, ¿no? Entonces cualquier actividad física puede ser la recomendable, obviamente poco a poco, Dentro ¿no? de Sí, exactamente, de lo recomendado, pero cuando son mamás con cesárea, pues ahí sí debe de haber una recuperación, aproximadamente tengo entendido que hasta los 6 meses, más o menos, y dependiendo de cómo se vayan sintiendo, pueden empezar con una actividad física. Entonces, lo recomendable es que a lo mejor ya que vayan sintiéndose mejor, pues empiecen con una actividad, por ejemplo, de caminatas, sí, ¿no? De lo mismo, de la yoga también hay tipos de programas que son justamente para las que acaban de ser mamás, que no arriesguen tanto, entonces también puede ser como otra alternativa. Pero sí va a depender mucho de en qué circunstancias hayan terminado su embarazo. sí, las complicaciones Y las que hayan complicaciones. resultado, ¿no? Sí, También exacto. porque pues en ocasiones el bebé se queda un poquito más de tiempo en el hospital que Sí, la mamá, claro. o la mamá tiene que quedarse un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces sí es importante, como dices tú, individualizar el tratamiento a los pacientes, por eso pues lo ideal es que acudan con nutrición, con su médico, Con su médico. que puedan tener estas recomendaciones y pues que les puedan servir. Entonces, pues bueno, creo que lo ideal hasta este momento, y que escuché que nos comentaste antes, durante y después, una alimentación sana, alta en fibra, ajá, con calcio, hierro, ácido fólico, actividad física y lo ideal desde antes, ¿no? Sí, claro, antes de planear el embarazo sería lo mejor. Ajá. Y también tratar pues las enfermedades que puedan tener, identificar si hay enfermedades, tratarlas y llegarlas a niveles normales o de control. Y pues bueno, ya una vez que la mamá tenga su bebé, entonces que pueda pues sí tener ciertos tratamientos un poquito más especializados para ayudarle con la pérdida de peso, Una recuperación. Sí, exactamente. Bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, ahorita ya no han mandado preguntas. De todas maneras, las pueden mandar aunque acabe. Sí, pues sí. nos pueden dejar mensajito, Nos pueden ¿no? dejar mensajito, cualquier pregunta la mandan a la Clínica Médica Vivir Bien y con muchísimo gusto la vamos a ir respondiendo. Gracias por todo su tiempo y bueno, nos pueden escribir algún mensajito por si quieren hacerle algún regalo a una mamá que conozcan o a ustedes mismas, pues estamos para servirles. Que tengan una feliz noche. Feliz Día de las Mamás. Feliz día de las madres.